Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SATS. Hoy tenemos con nosotros a dos amigos. Giovanni Sánchez es la autora del blog Generación Y, y José Luis Antúnez, que es el cofundador del evento EVE en España. Bueno, bienvenidos a este encuentro donde vamos a hablar sobre tecnología, presente y futuro. Y bueno, es un placer tenerlos por acá y bueno, quisiera que comenzaran ustedes. Sí, muchísimas gracias, Antonio. Un placer compartir espacio con Antúnez, a quien ya conocía del mundo virtual, pero nos conocemos ahora físicamente. Me encantaría que este evento, esta conversación, este encuentro que estamos haciendo, lo pudiéramos hacer no solamente con un micrófono de por medio, sino estar aquí tuiteando, mirándonos o transmitiendo directamente a YouTube, a las redes sociales. Sería muy bonito, pero bueno, lamentablemente no es posible. Pero creo que eso lo haría más completo, poder tener aquí la interacción de miles de internautas a los que les encantaría participar, ¿no? Gracias, Antonio. Gracias, Giovanni. Como os dije en su día, para nosotros como EVE es un honor estar aquí con vosotros. Compartimos vuestra tarea, vuestra lucha, y nosotros aquí como EVE, básicamente, como os he dicho siempre, lo que queremos es ayudar. No sé qué saldrá de esta colaboración. Yo creo que puede salir una criatura que puede tener una larga vida, y básicamente lo que podemos hacer es empezar a hablar de tecnología, que es lo que nos apasiona a los tres. Bueno, para comenzar, José Luis, me gustaría que nos contaras en qué momento crees que se encuentra la tecnología en el mundo actual, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la tecnología en el momento actual, en tu vida, en el país, en el mundo de negocios? Háblanos un poco sobre eso. Yo creo que la tecnología se ha convertido básicamente, y si nos centramos en países ya desarrollados, ¿no?, que la experiencia que yo puedo contar, es como respirar. No entendemos ya nuestra vida personal, empresarial, sin estar conectados permanentemente. Y esto tiene mucha relación no solo con la web social que se dice, la web 2.0, sino también con el boom que está sufriendo toda la tecnología móvil, ¿no? Si yo no estuviera conectado permanentemente, me faltaría un brazo, una pierna. Y esto está influyendo decididamente en la productividad y en el negocio de las empresas, incluso en la actividad de los gobiernos, ¿no? ¿Cuándo comenzaste tú en el mundo de la tecnología? Yo empecé, como profesional, empecé en 1998. Empecé a trabajar en una compañía de diseño y desarrollo web, muy pequeñita, trabajando casi gratis, básicamente para que me formaran. Y ya luego en 2001 me decidí a dar el salto como emprendedor y fundé la primera web, que era ideasapiens.com. Ideasapiens, básicamente, para los que conocen un poco la web en español, no sé si conocéis Rincón del Vago. ¿Conocéis Rincón del Vago? Pues era como un Rincón del Vago, me gusta decir a mí, pero con más clase. Estaba enfocado básicamente a humanidades y actualidad y artículos de opinión, ¿no? Y básicamente los profesores y los estudiantes publicaban pues desde filosofía, psicología, actualidad. Y estuve con Ideasapiens hasta 2006, que es cuando la vendí a una de las empresas líderes de formación. Es un espacio de foro abierto, ¿no? De foro, de opinión y de conocimiento, básicamente, en el que los estudiantes y profesores podían investigar, ¿no?, a través de la publicación de sus artículos. Y hasta 2006 la seguí gestionando, que es cuando la vendí a aprendemás.com, que es una de las iniciativas líderes en todo lo que es formación, tanto en España como en América Latina. Eso es un tema que después que quiero tocar más adelante, cómo el uso de la web en todo lo que es el conocimiento y en la educación, ¿no? Porque realmente ha transformado completamente el concepto de educación la web, sí, ¿no? Y básicamente lo que ha cambiado es la posibilidad de que todo el mundo pueda publicar sin tener conocimientos técnicos. Ya no solo la web, es que es la web social, los blogs, desde que pegó su estallido en 1999 con el lanzamiento de Blogger, Pitas, LiveJournal, que fueron los sistemas pioneros. Luego en 2001 nació Delicious, luego posteriormente Flickr para las fotos, Mobile Type, WordPress, que seguramente ya lo conocéis todos, y el motor del blog de Giovanni es WordPress. Y yo creo que eso realmente es lo que ha cambiado la web, ¿no? Que
Déjame preguntarle a Giovanni cómo empezó ella en el mundo de la web, ¿no? En la internet. ¿Cómo Sí, empezaste como todo tú en Cuba, muy accidentadamente, ¿no? Yo soy de profesión filóloga, que no tiene nada que ver de alguna manera ni con los circuitos ni con los cables de una computadora, pero por hobby, por tendencia natural de mi personalidad, siempre me gustó unir circuitos, conectar cosas, reparar objetos, y así en el año 1994 construí mi primera computadora, mi primer PC. En broma y medio en serio, mis amigos me decían que era un Frankenstein, y exactamente, era un Frankenstein, que en un primer momento era una criatura pasiva, en el sentido de que yo la construía, la deconstruía, le agregaba piezas, le quitaba, pero no sabía que podía ser también una plataforma de libertad, de información, de opinión. Solo unos meses después fue que ya comencé ahí a hacer mi pequeño primer periódico, que se llamó Letra a Letra, y después pues seguí un derrotero, bandeándome a veces entre la literatura, la crítica literaria, el periodismo, hasta finalmente desembocar en mi blog Generación Y en abril del año 2007, que resume de alguna manera todas esas inquietudes personales. Es donde se concreta por fin mi amor por los circuitos y mis deseos de expresarme en palabras, ¿no? Cuando comenzaste con tu blog, realmente en Cuba no había mucho o casi nada con respecto a esto de los blogs, ¿no? Existían algunos blogs. Yo recuerdo haberme inspirado en algunos que me dieron un poco las coordenadas de cuánto de personal, de diario individual tenía, ¿no? Por ejemplo, había uno magnífico hecho bajo seudónimo que se llamaba Mi Isla al Mediodía. El seudónimo era un cubano de esta isla. Y le debo mucho a ese blog. Creo que logré capturar un poco de su voz, de ese derrotero diario, de esa crónica cotidiana, de esa pincelada entre lo humorístico y lo dramático. Así que sí, había otros. Lo que pasa es que en el caso mío se combinan una serie de elementos, ¿no? Dar mi nombre, poner mis fotos, mi número de carnet de identidad, ser de una generación que se ha expresado muy poco, y hacer todo eso en un ejercicio prácticamente de exhibicionismo como es un blog. Yo creo que fue lo que trajo todo lo que vino después, ¿no? Los aplausos y las críticas, los lectores y los detractores, ¿no? ¿Cómo se ve este fenómeno blogs desde España, José Luis? Básicamente se ve ya algo bastante normal, está bastante normalizado, ¿no? Es la ventaja de vivir en un país desarrollado con un acceso a internet medio de 10-20 megas por cada casa. Sí es cierto que el volumen de creación de blogs ha bajado, porque ahí está Facebook, ahí está Twitter, ¿no? Que son más inmediatos, y el blog, como sabe Giovanni, es un formato que necesita reflexión, tiempo, y sí que ha bajado, pero realmente cuando tú hablas de blog con cualquier persona, con mi abuela, con mi tía, con el panadero, la palabra ya les suena, saben lo que es, saben para qué sirve, y si nos ceñimos a un ámbito más periodístico o empresarial, yo creo que lo están adaptando de una forma tarde, pero de una forma bastante acertada, ¿no? Luego, no hay periódico como elmundo.es, El País, ABC, que no tengan ya 8 o 10 blogs de periodistas y que realmente estén lanzando noticias de calado, ¿no? Que no sean solo el periodista que hace su noticia y es noticia y no tiene formato blog, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué evento Blog España? ¿Por qué crean ustedes este evento? La idea, la verdad, ya la tenía bastante clara desde años antes, ¿no? Empezamos en 2006, pero desde 2003, 2004 yo quería hacer algún evento relacionado con la web. No sabía exactamente qué, hasta que hicimos el libro Blogs, con José Luis Orihuela, Julio Alonso, Juan Varela y Octavio Rojas, profesionales también de bastante prestigio en España. Y cuando lo hicimos, una de las presentaciones que hicimos en Sevilla, ahí ya me surgió el chispazo, ¿no? Conocí a los compañeros Benito Castro, que es jefe de prensa de Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, y a Luis Rull, que es un empresario especializado en el desarrollo de WordPress. Les comenté la idea, ahora va a hacer 6 años dentro de poco, y nos pusimos a ello. ¿Nos pudieras contar, para aquellos que no han tenido la posibilidad de conocer exactamente qué es EVE, nos pudieras contar brevemente en qué consiste el encuentro? EVE, si buscamos una definición muy tuitera que nos quepa en 140 caracteres, EVE es el evento de la web social en habla hispana, ¿no? EVE es el acrónimo de Evento Blog España, pero en realidad es Evento Web España, ¿no? En EVE hablamos de blogs, hablamos de redes sociales, hablamos de gestión del conocimiento, de productividad, de comunicación, marketing,
de todo lo que sea futuro, ¿no? EVE decimos que la peculiaridad y la energía tan especial que tiene es el entusiasmo por el futuro, ¿no? Y en EVE podemos hablar de la nueva aplicación de turno que está revolucionando el mundo. Ahora, por ejemplo, Pinterest, no sé si lo conocéis, ahora tiene a todo el mundo loco, que básicamente es publicar una foto de lo que te guste, que es como Flickr más o menos, pero más mobile. Y podemos hablar incluso de la tecnología que tienen las zapatillas de Usain Bolt para que hagan los 100 metros en 9,80 segundos, ¿no? Es decir, pasión por el futuro, entusiasmo por el futuro, y todo de una forma muy relajada. En EVE no hay corbatas, en EVE no hay zapatos de ante, o en EVE vamos con nuestra camisa, nuestras zapatillas de deporte y sobre todo nos reímos y disfrutamos mucho. Giovanni, te quería preguntar eso porque esta visión que nos da José Luis es muy interesante. Sin embargo, aquí tu experiencia como blogger dista bastante de esta visión. Tú has tenido otro tipo de altercados, ¿no? ¿Cómo ves tú lo que vive José Luis en España como un fan de los blogs y lo que has vivido tú aquí en Cuba? Yo lo escucho con mucha pasión y con mucha sorpresa, ¿no? Porque aunque le he seguido la pista a EVE desde el año 2008, en que supe de su existencia gracias a un amigo español que visitó Cuba, una de las cosas que más me sorprende de EVE en la distancia, no he podido participar nunca físicamente, es el hecho de que puedan conciliar, convivir, tomarse una cerveza juntos, compartir un escenario, el público mismo, gente de muy disímiles proyecciones periodísticas, políticas, ideológicas, de diferentes incluso opiniones sobre la propia tecnología, sus derroteros futuros, ¿no? Esa conciliación que han logrado en EVE es loable, porque comparándolo un poco con el escenario que vive la blogósfera cubana, estamos a años luz de poder lograr esa armonía deseada, ¿no? Que no es una armonía de pasar por alto las diferencias, todo lo contrario, es de aceptar que el otro tiene un blog donde es el capitán de la nave, donde es su propio jefe editorial, su propio censor, su propio compañero del sindicato, y determina o escribe u opina lo que le parece más apropiado para su perfil, ¿no? Aquí, sin embargo, yo creo que todavía hay demasiado enfrentamiento. Yo he soñado largamente, y otros bloggers también, con hacer algo así, como un encuentro en Cuba de la blogósfera, pero los grandes obstáculos que tenemos por delante por el momento son difíciles de sortear, y uno es precisamente eso, el enfrentamiento ideológico, cómo se ha viciado la blogósfera con temas políticos, cómo la gente se aleja físicamente del otro, a veces por cuestiones que son puramente de opinión o de criterio. Y por eso me gusta EVE, porque EVE es el sueño de lo que podemos ser, de lo que algún día lograremos hacer en Cuba si el tener un blog ya no se convierte como es ahora, bueno, pues en algo que te puede satanizar, que te puede marcar, que te puede parcializar en una dirección ideológica o en otra, ¿no? Es que realmente ya la tecnología se ha ido mucho más allá de la política. La política se queda muy por detrás de lo que está significando este fenómeno tecnológico y movimiento de información, de conocimiento, y realmente llevar todo el tiempo este proceso tan intenso que se está viviendo en el planeta al plano de una beligerancia política es sencillamente minimizar el fenómeno, ¿no? Llevarlo a un plano muy básico. Sobre todo, como tú decías, muchas veces se usan para ataques incluso hasta a nivel personal, ¿no? ¿Qué crees tú de este punto? ¿Cómo ves tú la cuestión tecnológica más allá de las ideologías, de la política? ¿Cómo ves esto tú, José Luis? Lo que pasa, y yo creo que eso es universal, es que cuando estamos en una posición como la que estáis vosotros u otros países, incluso en España puede pasar a veces si nos ceñimos a cosas políticas, realmente lo que tienen es miedo a la tecnología, a lo desconocido. Y hasta que no sepan entender la tecnología, pues vamos a tener estos miedos. Y no va a poder celebrarse a lo mejor un evento Blog Cuba o con toda la representación de la blogosfera cubana, ¿no? Pero sí es cierto que hay que dar pasos y hay que empezar a hacer actividades. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer, ¿no? Tenemos un amigo, el filósofo Alexis Jardines, que siempre habla que la tecnología es una forma de la cultura en la actualidad, ¿no? Y realmente uno de los mayores usos que está teniendo la tecnología es en cuanto a la cuestión de la educación. Pero bueno, tienes muchos, como en el mundo de los negocios, las artes. Quisiera que nos hablaran un poco de eso, la visión que tienen ustedes sobre este tema, ¿no?
Sí, el uso evidentemente de la tecnología como una infraestructura educativa también. Por ejemplo, estoy pensando en todo lo que son los cursos a distancia, toda la formación de posgrados, incluso de especialidades completas sin la presencia física, sino a través de las redes, a través de páginas web, de cursos que se dictan online. Sin lugar a dudas está ahora mismo jugando en el mundo un papel importantísimo en la superación individual, ¿no? Y colectiva y social. En el caso de Cuba, a mí me gusta un poco poner el ejemplo en estos casos de cómo hemos entrado los cubanos a saltos en el uso de la tecnología en general. Por ejemplo, en las tiendas cubanas nunca se vendió un aparato reproductor de videocasetes. Pasamos del cero al infinito, pasamos de no poder comprar esos aparatos reproductores, ahora sumergirnos en el mercado negro y poder comprar reproductores de MP4, ¿no? O que reproducen videos de una memoria USB. Y esos mismos saltos los estamos viviendo en el mundo del conocimiento, del acceso a la formación. Hay personas que jamás se han sentado frente a una computadora y un buen día pues acceden de pronto por una copia pirata o por alguien que viaja a determinado conocimiento. Por ejemplo, yo vi 7 años después de ocurrido la caída del muro de Berlín en unas imágenes que entró un turista a Cuba. Y así está llegando. Los cubanos nos estamos enterando a saltos, nos estamos formando a saltos, y no hay que descontar también, eso es importante, que el país está sufriendo una descapitalización de su valor intelectual, académico, científico, por las restricciones de acceso a Internet. No se puede hablar ya de una sociedad culta, informada, preparada, tal y como se ha presentado a veces en el discurso oficial la sociedad cubana como una de las más cultas del planeta, según ese discurso gubernamental, si esa población no tiene acceso a Internet. Es una población que cada día que pasa sin conectividad va perdiendo valor en el mercado laboral, valor en la posible innovación científica, y eso es algo muy dramático que está ocurriendo en la Cuba de hoy, ¿no? ¿Qué crees de lo que dice Giovanni, José Luis? Estoy básicamente de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa mucho especialmente es la formación tecnológica en las universidades. No ya cursos online que pueda haber, y cursos online básicamente en universidades privadas, pero la tecnología, como avanza a pasos agigantados. Yo hoy, por ejemplo, me estaba dando una vuelta por la UCI aquí en La Habana, y muchos alumnos me decían, por ejemplo, que no conocían lo que es Android, el sistema Android, que no conocían cuál es el sistema que utiliza Apple para sus iPhones. Es decir, están aprendiendo PHP, HTML, Java, que sí que es necesario, es imprescindible, pero es que están formando a gente ya que está en 4º o 5º año de carrera, que creo que son los últimos, ¿no? Porque son 5 años de carrera más o menos, y no saben lo que es Android. Es decir, viven en una nebulosa, viven en un laberinto, en una celda, que es esta isla que no sé qué futuro les va a esperar como no emigren. Mira, yo estaba recopilando alguna información para preparar esta conversación, y uno de los datos que encontré, que bueno, se encuentra muy rápido porque está en el mismo Wikipedia, cuando pones internet encuentras inmediatamente esto. Decía que en el 1993 solo el 1% de la información se estaba moviendo por estos canales tecnológicos, ¿no? En el 2000, 51%. Entonces, en el 2007, más del 97% de toda la información estaba circulando a través de Internet. Definitivamente, en Cuba, hace unos días hablábamos en un programa que hacíamos acá en SATS, que según una encuesta, aproximadamente 4% nada más de los cubanos tenían conectividad a Internet. Habría que ver si realmente ese 4 tiene conectividad a la Internet que se mueve actualmente, porque yo creo que no, es un Internet muy limitada. ¿Qué creen ustedes, Giovanni, de este punto? Sí, ese 4% yo creo que es una cifra bastante optimista, ¿no? Porque en ese número se está contando además las personas que solamente tienen acceso a una intranet, gente como yo que ocasionalmente puede conectarse en un lugar público como puede ser un hotel o un cibercafé, ¿no? Pero creo que hay mucho miedo en los estamentos académicos y gubernamentales a Internet, a esa especie de monstruo de 1000 tentáculos que puede traernos noticias de nosotros mismos. Y ese es el punto principal, más allá de que los cubanos puedan interactuar con otras personas, aprender de la realidad española, deshacer algunos estereotipos que la propaganda oficial nos ha hecho creer con respecto al mundo. Lo que más teme
los sensores de Internet en Cuba es que nos enteremos de lo que nos ha ocurrido a nosotros mismos, que repasemos el pasado, que escuchemos opiniones, testimonios, que llenemos todos esos huecos, esos silencios de nuestra historiografía nacional, ¿no? Quería aprovechar de todas maneras también para contarles una pequeña anécdota personal que da un poco ese miedo del académico que se ha formado entre libros, de esa formación libresca de biblioteca con respecto a la web, ¿no? Recuerdo hace unos años cuando yo me gradué en una tesis sobre la literatura de la dictadura en Latinoamérica, incluí en la bibliografía de mi tesis algunas URLs, páginas web, que yo había consultado porque sencillamente el material no estaba ni en los libros, ni en manuales, ni en la biblioteca de mi facultad. Y agregué esas direcciones URL. El tribunal que me evaluaba se molestó mucho con esa inclusión, querían incluso virarme para atrás la tesis. Y en medio de la discusión, cuando yo les hacía ver que en unos años más todos los estudiantes tendrían en su bibliografía centenares de páginas web, la presidenta del tribunal se levantó airada y dijo: no podemos aceptar eso, porque si le ponen una bomba a Internet. Y entonces ya yo tuve que contener la risa así mismo, no pude reírme así, pero era como para ella Internet era un lugar, no una inteligencia colectiva. Internet era un sitio que se podía destruir, no una experiencia que ya nadie nos puede quitar. Y eso yo creo que prima todavía, lamentablemente, entre las personas que determinan los programas académicos, muchos de los programas académicos de este país, y sobre todo de esas personas que determinan cuándo o no los cubanos vamos a ser internautas, ¿no? Antúnez, ¿cuál es la visión? ¿Cómo ha ido cambiando la percepción de lo que es Internet? En tu caso particular, ¿cómo has ido, tú has ido evolucionando tu concepto propio de Internet? El concepto no ha cambiado mucho, ¿no? Básicamente sabía que era un espacio, como decía aquí el amigo, de libertad, de debate y de formación absoluto, ¿no? Siguiendo con la formación, yo puedo explicar también una anécdota muy personal que va ligado con la formación. Yo estudié filosofía, luego me cambié a psicología y yo no era nada de Internet. Básicamente era de letras. Hasta que llegó la tarifa plana en España, más o menos estamos hablando del 97, 98, y empecé a descubrir todo lo que era la usabilidad, el diseño web, la programación. Yo no había estudiado nada técnico para esto. Y a mí la web, todos los blogs que leía, que por aquel entonces había pocos, pero eran bastante buenos, sobre todo en inglés, me ayudó a crear mi profesión. Yo no podía ganarme la vida como filósofo o psicólogo. Allí hay muchos filósofos y psicólogos. Y vi en Internet una oportunidad para ganarme la vida. Y pude aprender a diseñar, a programar un poquito y hacer mis primeras webs y mis primeras empresas. Y eso me lo facilitó a mí web. La web pagando 15, 20 euros al mes únicamente. Y yo creo que... Cuéntanos cómo se hace una empresa en España en Internet. ¿Cómo tú haces una empresa en Internet? Bueno, hay mucho papeleo. Permíteme, déjame comentarte algo. Te hago esta pregunta porque recientemente en Cuba se han abierto, según oficialmente, una cantidad de casi 200, cercano de 200 nuevos empleos. Pero cuando tú lees esa lista, te parece que estás leyendo una lista del medioevo. No hay nada que tenga que ver con tecnología, no hay nada que tenga que ver con profesionales. Entonces, bueno, la mayoría de las personas en Cuba se cuestiona cómo un país puede crecer sin introducir la capacidad del individuo de desarrollar sus empresas en las áreas que realmente están siendo los motores de la economía mundial. Sí. Por eso te hago esta pregunta que quizás para ti parece muy básica, pero que realmente para muchas personas que van a ver este programa, bueno, se van a enterar de algo que no saben cómo ocurre. Ahora están aplicando nuevas medidas, ahora con el nuevo gobierno de Rajoy, que dicen que van a abrir una ventanilla única y en 48 o 72 horas puedes crear tu empresa, ¿no? Pero básicamente, si hablamos de lo básico del emprendedor que no tiene recursos realmente para financiar y pagar a muchos empleados, si te quieres hacer autónomo, freelance, ¿no?, que es el empresario unipersonal, tú tienes que pagar casi 280 euros al mes. Es decir, puede ser relativamente caro para el estudiante a lo mejor que acaba de salir de la facultad, ¿no? Luego la otra opción es constituir una sociedad limitada, que es la fórmula más aceptada y más común.
y tienes que pagar otros 3.000 euros, que a lo mejor puede ser costeable si te unes a 2 o 3 personas más, ¿no? Pero realmente lo que yo aconsejaría, sobre todo a los estudiantes, sea de aquí, de Cuba o de otro país, es que, sobre todo, si tienen que abrir una empresa en Internet, que primero desarrollen la web. Bueno, no es posible aquí, No es ni posible. siquiera es posible conectarte, ¿no? Entonces, mucho menos una Claro. empresa. Pero ese punto te quería preguntar, ¿qué es una empresa en Internet? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de empresas puedes abrir? Ese es el punto que me gustaría que la gente viera. Internet es el mundo real, no tiene más misterio. Si en la vida real está la panadería, la tienda de ropa, los periódicos, pues los trasladas a Internet, no tiene mucho más misterio. Sí es cierto que para tener una empresa exitosa en Internet tiene que tener unos buenos programadores, unos buenos diseñadores y sobre todo un buen comercial. Si no sabes vender, por mucha web bonita que tengas, te vas a comer un colín, ¿no? Y eso es igual que en el mundo real, no tiene más misterio. Diseñadores, programadores, comerciales y un director general, CEO o llamadlo como queráis, que realmente sepa gestionar todo ese material humano, ¿no? No tiene mucho misterio. Y al contrario, puede ser mucho más rentable y más económica montarla que hacer un negocio en la calle. Tú sabes que hace poco tiempo yo me leí la biografía de Steve Jobs, el genio de Apple, ¿no? Y en la medida que me la leía, que me dio muy buenas ideas y además me abrió muchos horizontes, siempre cada vez que terminaba una página me decía, este hombre no hubiera podido hacer esto en Cuba. Y así, en la medida que avanzaba el libro, me lo seguía repitiendo. ¿Por qué un joven emprendedor? Ni en Europa podría haberlo hecho, porque no están las ventajas, el ecosistema, sobre todo de inversores, que le hubieran favorecido. El mito del que crea la empresa en el garaje de la casa de sus padres, en Europa no se da. No es posible. Bueno, pues yo tuve muchos amigos que hubieran podido ser una especie de Steve Jobs a lo cubano, ¿no? Gente que desde los 13 a los 14 años construían su PC, que hacían incluso innovaciones a lo que ya estaba creado por grandes empresas. Y lamentablemente la mayoría tuvo que emigrar buscando otros horizontes, ¿no? Y tú has dicho una palabra que yo creo que resume muchas cosas, que es la palabra financiamiento. Porque claro, toda empresa necesita una base material sobre la que nacer, una infraestructura. Y también todo evento, por ejemplo, y ahí te quería preguntar directamente, porque tú sabes que en Cuba no solamente está penalizada la discrepancia, está penalizada la prosperidad y todo lo que tenga que ver con recursos materiales, dinero en manos de los ciudadanos, ¿no? Entonces quería preguntarte, por ejemplo, en el caso de EVE, ¿cómo se financia EVE? Darnos una lección de transparencia. EVE se financia con el dinero de los patrocinadores. EVE, como os decía antes, abarca muchos temas y EVE le interesa a todo tipo de marcas. Entonces nosotros hacemos un informe cada año para contar las novedades y el valor y la oportunidad que puede significar para las marcas y vamos puerta por puerta llamando a cada marca. Desde las de los operadoras más grandes que podéis imaginar, a la bebida de refrescos, al banco de turno, al fabricante de móviles, a cualquier empresa que le interese la web, que sepa entender la web y que quiera acercarse a sus posibles usuarios a través de la web, ¿no? Y una ventaja que tenemos también muy grande es que tenemos muy buena relación con las agencias de comunicación y marketing, ¿no? Entonces nosotros hablamos directamente con ellas y ellas luego se encargan de hacer la gestión con las grandes empresas que son sus clientes. Sí es cierto que hay a veces tentaciones de yo te patrocino, yo te pago, yo quiero hablar en EVE, ¿no? Entonces eso es una cuestión bastante sagrada y es una de las señas de identidad de EVE, que además de guardar y hacer respetar nuestra independencia política, no contaminamos en demasía, aunque sí hay cierta influencia, con los contenidos de las marcas, ¿no? Sí que a lo mejor le podemos dar algún hueco si tiene algún producto novedoso en la sección para startups, pero poco más. Y la verdad es que es algo para sentirnos orgullosos. Bueno, una de las cosas más interesantes que ha traído todo el desarrollo de las tecnologías, internet, los teléfonos, es relacionado con el diseño de las sociedades, ¿no? Si bien las sociedades se rediseñaron con la revolución industrial, evidentemente están sufriendo ahora todo un nuevo rediseño con las tecnologías, ¿no? Entonces quisieras que José Luis nos hablaras algo de eso.
¿Cómo ves este nuevo rediseño de las sociedades contemporáneas, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? Al principio, y es la influencia que están teniendo en todas las capas de la sociedad, ¿no? Y además es de una forma tan natural ya, gracias a que el acceso a Internet es casi universal, que desde mi abuela, que tiene ya casi 85 años, pues ya más o menos puede saber lo que es Internet y se puede manejar un poquito, ¿no? Y si hablamos desde una perspectiva de empresa, de periodismo, de política, yo creo que poco a poco la van asimilando y la van a ir usando y sobre todo entendiendo, ¿no? Sí que tenemos a veces ciertas luchas y peleas y roces sobre todo con la política, pero supongo que al final la terminarán aceptando, incluso la sabrán utilizar para hacer una mejor política, ¿no? Y eso Internet, por ejemplo, para la ley de transparencia, que si al final se hace, pues será un logro sobre todo de los internautas, pues va a ayudar a que la calidad democrática sea mayor, no solo en España, sino en cualquier país. Sí, porque definitivamente esta estructura jerárquica y escalonada que tradicionalmente regía las sociedades, pues ya no funcionan para nada del todo así, por la misma capacidad que está dando y alcance que da a los ciudadanos y al individuo común la tecnología, ¿no? Sí, es cierto que si hablamos de empresa hay una nueva manera de hacer negocios, ¿no? Está el famoso manifiesto Clutren, no sé si lo conocéis, que dice que el mercado son conversaciones, ¿no? Está ya tan manido, pero es que es tan real que es así, ¿no? Ya no es el empresario de turno, la marca de turno, que hace su spot en televisión o en el periódico desde aquí y que te hace o te intenta convencer para que le compres, ¿no? Ya las conversaciones son más de tú a tú, ¿no? Y eso sí que está pasando mucho, y eso pues redes sociales como Facebook, Twitter es lo que lo está posibilitando. Bueno, ahí te quería preguntar, Giovanni, ¿qué crees tú del unipartidismo? Bueno, imagínate que en sociedades como esta, que no solo son piramidales y muy verticales, sino además totalmente personalistas, ¿no? Yo creo que es donde es más difícil para el poder entender las paradojas de Internet y de las redes sociales. Lo que yo llamo las paradojas es que de pronto un individuo anónimo desconocido con su teléfono móvil en la mano alcanza una audiencia mayor que la que puede alcanzar un jefe de Estado subido a una tribuna en una plaza, ¿no? De pronto una primicia cae en manos de la persona más desconocida hasta ayer. Hay un ejemplo muy claro de eso, un tuitero de Islamabad que reportó en su cuenta de Twitter los primeros detalles de cuando murió Bin Laden. Y de pronto aquel hombre se puso por encima de una operación secreta, se puso por encima del silencio de toda una fuerza armada todopoderosa como es la de Estados Unidos, y estaba reportando en vivo que en su barrio pasaba algo muy raro, ¿no? Y así poco a poco está ocurriendo en Cuba. Claro está, el poder no puede comprender eso, porque es muy personalista, porque no está acostumbrado a manejar o a convivir con ciudadanos activos, con ciudadanos que lo mismo emiten una crítica alrededor de las redes sociales, que hacen una fotografía al edificio que se desploma denunciando el estado como está La Habana o como está el resto del país. Y entonces estamos justamente ahora viviendo esos encontronazos entre un monopolio informativo que se resiste a perder el terreno ganado en 53 años de ejercer en solitario el derecho a la información, y por otro el atrevimiento de esas pequeñas hormiguitas que en el caso de Cuba son mucho más pequeñitas todavía, más desperdigadas, más desunidas, más enfrentadas, pero evidentemente estamos justamente en ese punto de encontronazo. ¿Cómo tuiteáis en Cuba? ¿Qué tiempo te lleva? ¿Qué coste económico tiene? Yo te voy a responder con un chiste que yo hago, que yo digo que los cubanos fuimos capaces en los años del periodo especial de inventar el picadillo de carne sin carne. Tomábamos un plátano, le quitábamos la cáscara y le echábamos salsa de tomate, y aquello se suponía que era picadillo de carne, ¿no? Y ahora estamos inventando el Internet sin Internet, con esa misma creatividad, ese mismo sentido lúdico a veces. Y por ejemplo, en el caso de Twitter, ha resultado ser una herramienta imprescindible para la naciente sociedad civil cubana. ¿Por qué? Porque Twitter tiene un servicio que se utiliza muy poco en el mundo, porque la gente está conectada a Internet con su ordenador y no lo usa, que es la capacidad de publicar con mensajes de texto, lo que en Cuba llamamos un SMS.
Y Twitter permite conectar un teléfono por SMS a su servicio, actualizar prácticamente en tiempo real, con la limitación de que ese usuario puede emitir, publicar, pero no puede leer ni las conversaciones que están teniendo lugar en Twitter, ni las respuestas que generan sus tweets, ni los llamados etiquetas o trend topics del momento, pero al menos puede emitir. Y yo tengo experiencias muy lindas con eso, de experiencias de inmediatez, de solidaridad, de respaldo, incluso de parar una represión con un tweet. De manera que es costoso, cuesta $1 convertible, no está al acceso de todos los bolsillos, pero hay gente muy solidaria que ayuda a recargar los móviles para seguir tuiteando, pero está jugando un papel sin lugar a dudas, ¿no? $1 convertible, que es un cook. Un cook que equivale a más o menos $1.10 en este momento. Por cada SMS, y necesitas 4. Sí, para inscribir al móvil al servicio de Twitter y comenzar a tuitear por mensaje de texto necesitas enviar 4. Después de eso, pues ya, tu móvil está conectado y solo mandas los mensajes que quieres publicar. Pero ¿qué ocurre? Eso es un precio prohibitivo que está pensado también para restringir la voz de los cubanos en estas redes sociales. No solamente el lucro de una compañía telefónica que tiene el monopolio absoluto sobre la telefonía celular, es también una clara intención de decir esto no está al acceso de la mayoría de los bolsillos dentro de Cuba, ¿no? Entonces, ¿eso no depende de Twitter? ¿Depende directamente del gobierno cubano? Exactamente. La telefónica cubana, Cubacel, que es la empresa de celulares, no tiene un convenio con Twitter, por tanto no hay una rebaja, no hay un plan especial, se paga a la tarifa del mensaje de texto internacional, que es ese excesivo precio de un cook. ¿Y qué velocidad de conexión tenéis? ¿Cómo te conectas tu internet? ¿Te lo haces desde casa? ¿Tienes que ir a algún sitio? No, de casa es una ilusión dolorosa. En el caso personal mío, pues me conecto mucho en hoteles. ¿Qué pasa? Eso también tiene un precio muy prohibitivo. Estamos hablando que el hotel donde más económico pues cuesta 1 hora de acceso a internet ronda los 6 cook, pero hay otros que cuesta 12. Entonces se trata de una verdadera carrera contrarreloj, donde los bloggers alternativos, gente que quiere publicar, que quiere escribirle a un familiar, tiene que ir muy rápido, ¿no? Porque si no puede arruinarse o perder el salario de un mes en una jornada de internet nada más, ¿no? Pero también hay otras maneras. Hay un mercado negro de cuentas piratas de internet. Yo lamentablemente no puedo usarlas porque mi teléfono está intervenido. El día que me conecte ilegalmente desde mi casa me confiscan el teléfono, la casa y hasta el hijo si quieren. Esperemos que no. Pero yo sí uso los hoteles y es una manera también de ganar un terreno. Pero claro está que el sueño, el deseo final es poder tener la doméstica. Pero por el momento no hay una oficina donde un cubano común y corriente pueda ir y decir quiero contratar un acceso a internet doméstico. ¿Y qué uso de la web hacen los cubanos? ¿La utilizan básicamente para el correo electrónico? ¿Se pueden conectar a Facebook? Hoy me decía un estudiante de la UCI que a las 11 cierran Facebook para que la gente no gandulee. ¿Generalmente la gente en su casa tiene acceso a internet? No, generalmente no, pero como te decía, hay un mercado negro ilegal de conexiones que se revenden las conexiones de las empresas para utilizar en la madrugada en casa. Los propios administradores de redes negocian el password, la contraseña, los datos de acceso para usuarios que después, entre 8 de la noche y 6 de la mañana, lo usan de manera privada y personal, ¿no? Pero eso es un uso que va fundamentalmente enfocado a reconectar con familiares en el extranjero, a buscar becas para viajar fuera del país, a chatear con amigos, a buscar pareja, a usar Facebook. La gente tiene mucho temor de utilizar esas conexiones para algo más, para emitir opiniones, para decir criterios, y entonces se convierte un poco en la banalización misma de la red, ¿no? Bueno, existe también la posibilidad de que algún extranjero te ceda, porque el derecho, ¿no? Ese es uno de los puntos que durante años hemos tenido muy graves aquí en Cuba, que los extranjeros tienen más derechos que los cubanos, ¿no? En este caso, si un extranjero es residente permanente en Cuba, puede abrir su cuenta y si por alguna razón, que realmente la mayoría los usa, pero si llegas a tener la gran suerte de que alguno te lo ceda, puedes usarlo. Pero como te dice Giovanni, siempre uno está con el pendiente de que, bueno, si estoy usando para estos términos, no tengo que tener cuidado, no vaya a ser que de alguna forma busquen cancelar la cuenta. ¿Cómo es más seguro hablar? ¿A través del correo electrónico o a través de un móvil? ¿O las dos están más o menos intervenidas?
Los móviles están totalmente intervenidos. Claro, no es que el 1,3 millón de móviles que hay en el país estén las 24 horas intervenidos, pero sí los de determinadas personas, activistas, bloggers alternativos, disidentes, opositores, en fin, ¿no? Y sí, el móvil es como tener un terminal pegado a tu oreja y otro terminal en otra oficina donde probablemente o hay un policía político o alguien que revisa toda tu correspondencia por SMS y tus llamadas, ¿no? El correo electrónico, si lo proteges, si lo cuidas, si cambias la contraseña cada rato, si no te conectas en los terminales públicos a revisar el mail, porque muchos de estos digo terminales públicos cuando hablo de un ordenador, de una computadora, de un hotel, que tienen un sistema que se llama Ávila Link, que yo le cambiaría el nombre, poner Águila Link, porque en realidad es un carnívoro, un depredador de información privada, donde se sustrae mucho de lo que el usuario escribe, teclea, transmite como dato. Y bueno, pues si utilizas tu mail, tu correo electrónico en ese tipo de ordenadores, tienes un porcentaje muy elevado de que tu información privada y tus datos de acceso sean robados. Por tanto, yo recomiendo a cubanos en general y a turistas que vienen de Cuba mucho cuidado con el uso de esos terminales públicos, ¿no? El otro problema es que tú sabes que uno de los impactos que está teniendo mayor Internet es con toda la información también audiovisual. O sea, el volumen de información que tú puedes transmitir con un material audiovisual de 3 minutos o 5 minutos, si tú tuvieras que leerlo serían, no sé, media hora, algo así. Entonces, toda esa parte la perdemos. Aquí tú no puedes ver un video de YouTube, aquí tú no puedes escuchar ni siquiera un audio, solamente te da para algunos textos y depende, porque si la página está muy cargada con fotos un poquito más pesadas, pues sencillamente no la puedes bajar. Que definitivamente eso, como te das cuenta, es una limitación tremenda porque la gente no se entera exactamente qué es lo que está pasando en el mundo. Y muchas de las noticias que se manejan dentro del país están completamente manipuladas para dar cierta visión. Eso definitivamente nos hace estar viviendo 15 años atrás o cuidado si no más, ¿no? ¿Hay planes para mejorar la conexión? Me habían dicho que había a lo mejor la opción de poner un cable por fibra. Bueno, eso fue así? muy curioso porque se hizo una gran algarabía de que se iba a tirar un cable de Venezuela que entonces iba a resolver y aumentar, no sé exactamente en cuánto la velocidad. Iba a multiplicar por 3.000, me dice Giovanni, pero luego alguna gente dice que el cable se lo comieron los tiburones. Yo no sé qué fue lo que pasó, que el cable finalmente no ha llegado, extrañamente no hay una información oficial, porque este tipo de cosas en cualquier país, y más cuando todo está en manos del Estado, se supondría que los ciudadanos tendrían derecho a conocer qué está pasando con su dinero. Pues nada, sencillamente no llegó el cable, o llegó y no funcionó, pero nadie sabe a ciencia cierta exactamente cuál es el problema, ¿no? No sé si Giovanni tendrá más información sobre este tema. Sí, yo quería agregar algo de eso y después otro punto, y es que exactamente, yo creo que lo que ha ocurrido es que les ha dado miedo el cable. Claro, hay muchos rumores, ninguna información confirmada de que el cable ha sido víctima de corrupción, de desvío de recursos, que no se ha comprado la fibra correcta, que no está acorde con la erosión que hay en esa zona del Mar Caribe, etcétera. Pero yo creo que en realidad, después de conectado, han evaluado el impacto informativo que tendría ese cable, que no podrían controlar. Por mucho que lo dosificaran en instituciones oficiales, que lo custodiaran, que le pusieran hombres armados alrededor, los cubanos íbamos a encontrar la manera de hacernos con una fibrita de ese cable. Y eso quizás es lo que tiene todo paralizado, el temor a que el cable, en lugar de un cordón umbilical con el gobierno de Miraflores en Caracas, se convierta realmente en un cordón con la libertad, ¿no? Y quería agregar un punto cuando tú me preguntabas cómo nos conectábamos, porque en la descripción de todas las opciones que existen no se puede dejar de mencionar que varias embajadas extranjeras radicadas en La Habana ofrecen a los cubanos acceso a Internet. Es un acceso gratuito con un costo político muy alto, porque claro está, el gobierno utiliza este servicio para llamar a las personas que acuden a esos lugares, pues llamarlos mercenarios, gusanos, apátridas, pero lo cierto es que el gobierno debería garantizar a sus ciudadanos el acceso y no debería molestarse entonces cuando, una vez no garantizado de manera legal y transparente, estos acuden a sedes diplomáticas para tenerlo.
hay, por ejemplo, la Embajada Española lo hizo un tiempo, ya no. Hay muchas expectativas de que ahora pueda reabrir sus puertas a que los deseosos internautas locales se conecten, pero lo ideal sería que no tuviera que ser así, que lo tuviéramos en la casa, a la mano, legalmente, protegido. ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado a ti relacionado con tu blog? A mí me ha pasado todo tipo de cosas, pero desde lo sublime a lo terrorífico, ¿no? Desde ayer mismo, no te voy a contar lo mejor, te voy a contar lo más inmediato, ¿no? Ayer mismo yo estaba conversando con un amigo común y una muchacha se me para al lado, casi llorando, y me dice, te tengo que dar un abrazo, porque yo pienso como tú. Esas son las pequeñas cosas que me pasan todos los días y que no puedo narrarlas en el blog porque me da la impresión que a veces puede quedar un poco engreído, ¿no? Y que me llenan de mucho ánimo. También está lo terrible, ¿no? La persecución, el hostigamiento policial, el saber que en cualquier lugar puede haber alguien filmando, grabando. Pero yo me quedo con lo más bonito, ¿no? Y con Twitter me han pasado cosas hermosas. Hay un momento, 6 de noviembre del año 2009, que bueno, yo fui víctima junto a otros 2 colegas bloggers de un secuestro express. Y en el momento antes de que nos metieran a la fuerza en un auto, una amiga mía, Claudia Cadelo, blogger también, tenía un mensaje preconfigurado en su móvil que decía, estamos detenidos. Nosotros nos reíamos un poco de ella antes, le decíamos, no escribas eso, trae mala suerte. Pero justamente antes de que nos metieran a la fuerza, ella logró enviar ese mensaje a Twitter. Y cuando estábamos dentro de ese auto, una especie de burbuja sin ley, que nos amenazaban, nos golpeaban, nos empujaban, en un momento el chofer recibió una llamada. Atendió el teléfono, se viró y le dijo al forzudo que yo tenía encima, no la aprietes mucho, ya lo saben. Y ese fue Twitter. ¿Qué os une y qué os separa a los blogueros aquí en Cuba? Dentro de si nos enfocamos a la alternatividad cubana, ¿os une la pasión por la tecnología? ¿Os une la política o la variedad política dentro de la alternatividad también es muy diferente, muy amplia? Bueno, yo creo que al final es la suma de muchas de estas cosas que tú dices, ¿no? Y también el espíritu de sobrevivencia. Hay un punto que Giovanni mencionaba ahorita que yo creo que es muy importante. Cuando tú decides como individuo tener tu propio proyecto de vida, caminas 2 metros y enseguida te vas a encontrar con que el Estado o el poder se convierte en una barrera que no te deja pasar y siempre te va a ir arriba. O sea, eso no hay forma de evitarlo cuando tú buscas tu independencia, sea en el campo que la busques. Puede ser desde el pequeño empresario, puede ser desde el artista, puede ser de intelectual, el profesional. ¿Qué ocurre? Que uno de los temas que enseguida empieza a sacar es que tú eres un mercenario, tú estás a servicio de una potencia extranjera. O sea, ese tipo de adjetivos y está buscando todo el tiempo denigrarte en lo personal. Yo creo que que no solamente los blogs, sino todos los medios de la tecnología nos han ayudado a poco ir derribando eso. Te pongo un ejemplo. Los otros días hacíamos un encuentro acá en Estado de SAT sobre los intercambios académicos y culturales Cuba-Estados Unidos. Una de las cosas que apareció enseguida, bueno, se reúne el representante del gobierno de los Estados Unidos allá, el segundo al mando de la sección de intereses para impartir órdenes, la CIA nuevamente se reorganiza en La Habana, todo ese tipo de titulares, ¿no? Bien grandilocuentes y tratando de crear la mayor expectación. Ahora, para nosotros resulta muy interesante ver cuáles van a ser las reacciones cuando esos videos se cuelguen en YouTube, porque sencillamente van a haber un debate donde incluso muchas personas dirigieron críticas muy directas a esta persona que tan gentilmente decidió participar con nosotros, y todos estos mensajeros que creaban toda esta gran algarabía de que se estaba tejiendo una conspiración, yo voy a ver qué van a decir. Y ese tipo de cosas, o sea, esta situación de que la tecnología te permite poner luz en todas esas situaciones donde antes eran muy manipulables, pues sencillamente van desestructurando todo este sistema totalitario, donde sencillamente un grupo muy reducido tenía toda la voz y el resto de la ciudadanía, bueno, tenía que conformarse con escuchar lo que ellos decían
y alguno que otro decir algo pequeño con el gran temor de que sencillamente te aplastaban y no pasaba nada. Entonces yo creo que nos une todo ese deseo y ese carácter emprendedor que va desde las personas que tienen un interés en la política hasta el comerciante que desea realmente desarrollar su talento. Yo creo que ese es el punto fundamental. Yo recuerdo cuando en mi casa, en la sala de mi casa, hicimos durante 6 meses una academia blogger para enseñar a personas a bloguear, a un poco de nociones de periodismo digital, redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Había un lema que repetíamos como un mantra cada día. Y ese lema era: nosotros no somos un partido, no tomamos acuerdos, no somos un grupo compacto. Y hemos tratado de mantener eso. La blogósfera alternativa cubana, digo alternativo porque en este caso lo alternativo es cómo accedemos a la Internet. No tenemos una institución que desde arriba nos da un ordenador con conexión al ciberespacio, nadie nos paga un salario por mantener nuestros blogs, nadie nos dice las temáticas que tenemos que tocar ni las etiquetas que debemos usar en las redes sociales, por eso alternativo, ¿no? Y la blogósfera alternativa tiene una estructura muy horizontal. A pesar de que hay figuras quizás más visibles porque llevamos más tiempo blogueando o porque bueno, hemos tenido la suerte de atraer más la atención de los lectores, nadie está en una situación de superioridad de dictarle a otro. Y eso es muy importante. Con respecto a qué nos separa de otras zonas de la blogósfera, quizás más cercana a la institución, algunos le llaman oficialista, a mí no me gusta el calificativo porque ya de por sí establece una diferencia, un encontronazo, son los temores sembrados a ambos lados, la desconfianza de años, el recelo que se acumula en una sociedad donde cualquiera, el vecino, el amigo, el colega, el blogger de al lado, puede ser un oficial de la seguridad, puede ser un delator, ¿no? Entonces, se ha tratado de sembrar muchos odios a un lado y a otro, pero yo no pierdo la esperanza de que un día podamos encontrarnos, reunirnos y tratarnos con respeto. Yo he dado pasos hacia el abrazo. Estoy esperando que haya una receptividad y pues se encuentren los brazos en ambos lados, ¿no? Esperemos. Tú eres filóloga, eres periodista. En tu blog, en tu Twitter, ¿haces más periodismo, haces más política? ¿Tú realmente, cuando haya una transición que por evolución natural va a suceder, te meterías en política o vas a seguir siendo periodista? Yo no quiero hablar por la Giovanni del mañana, ¿no? Porque no tengo derecho a matarla de antemano o a amordazarla de antemano, ¿no? Pero tengo una fuerte tendencia a dedicarme a la información y a los medios en la Cuba futura, porque creo, y toda esta experiencia como blogger me ha servido para darme cuenta que el poder no está en el Parlamento, el poder no está en la silla presidencial, el poder no está en una cartera ministerial, el poder está en la difusión de información también, en la ciudadanía. Y me apasiona mucho poder ayudar a la democracia de mi país, a la transformación necesaria, a los cambios que tendrán que ocurrir desde la plana de un periódico, sea de papel o sea en un tablet o sea como sea. Vamos a abrir la mente a eso también, ¿no? Quiero dedicarme al periodismo, quiero fundar un medio de prensa en mi país. Sueño todas las noches en estar en el staff que cree un medio de prensa que no sea el antigragma, que sea responsable, no amarillista, no sensacionalista, con una responsabilidad clara de cómo puede influir en la sociedad. Y ahora mismo, ¿qué soy? No lo sé, posmoderna. Soy una filóloga renegada, una mezcla rara entre lingüista y hacker, un bicho raro que ha encontrado un espacio en la blogósfera. ¿Qué medidas tecnológicas cree que habría que tomar cuando esa transición se produzca? A mejorar la conexión, por supuesto, pero ¿qué papel tiene que jugar la tecnología para esta transición? Mira, yo creo que realmente la tecnología, como en el resto del mundo, está jugando un papel importantísimo. Yo creo que en Cuba va a ser fundamental el papel que juegue, ¿no? Principalmente, como hablábamos en algún momento, la necesidad que tenemos de informar a muchas personas que viven en otra época. Estamos viviendo en la segunda década del siglo, pero muchas personas en Cuba están viviendo quizás en lo que pudiera ser los 80 de cualquier otro lugar del mundo. Yo creo que eso es extremadamente necesario. Y creo que va a ser necesario no solamente para, o sea, Giovanni se refería a la parte de los medios, de la información, pero yo creo que definitivamente la política actual tampoco se parece a la política de hace unos cuantos años atrás. A mí particularmente la política me encanta, siempre me encantó de chiquito todo el problema, discutir en la escuela, crear problemas, unir un grupito,
pero realmente creo que la política no tiene nada que ver con este carácter mesiánico que se le da en Cuba, ¿no? La visión del político en nuestra sociedad tiene un fuerte carácter mesiánico que yo creo que, bueno, viene desde España, ¿no? Toda esta cuestión de los reyes. Y eso es algo que tiene que cambiar para que, por ejemplo, Cuba sea más un país de instituciones y no un país de personalismos, ¿no? Esa es una tarea extremadamente ardua que nos queda, que la gente entienda cuáles son las dinámicas de las sociedades contemporáneas, cómo realmente las instituciones y ya cada vez más la sociedad civil es de quienes depende cómo se estructura la sociedad y cómo las políticas públicas. O sea, yo creo que queda una tarea grande, muy grande, donde evidentemente la tecnología y los medios van a jugar un papel esencial en cambiar toda una mentalidad que ha sido impuesta y ha sido casi martillada en la mente de los cubanos por muchísimos años, ¿no? Yo le pediría a ese gobierno futuro que algún día tendremos, espero que sea electo en las urnas, que ponga en la Constitución de nuestra república, de nuestra muy joven república, el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías prácticamente como un derecho inalienable de cada cubano. Lo exigiría, vaya, estaría en el comité de ciudadanos que gritaría a las puertas del Parlamento porque eso se incluya, ¿no? Y sobre todo le pediría a la tecnología en sí que nos devuelva al siglo XXI. Los cubanos queremos sentirnos ciudadanos de este milenio, no seguir comportándonos como personas al estilo de Robinson Crusoe abandonado en su isla, con una mata de coco al lado, haciendo señales de humo, que es lo que hago yo en Twitter de alguna manera a ciegas, sino poder estar en igualdad de condiciones contigo en Sevilla, con un blogger en Buenos Aires o con otro en Nueva York. Intercambiar conocimientos, información, opiniones, criterios de tú a tú. Queremos formar parte de la aldea global y la tecnología tiene que estar en función de eso. ¿Qué actividades hacéis aquí en el estado de SATS, en Academia Blog? Básicamente lo que promocionáis y promovéis, por lo que estoy viendo, es la tecnología, ¿no? Es la formación, es dar músculo a esa sociedad civil que hemos estado hablando estos días atrás, ¿no? No es política. De todo un poco, ¿no? Yo creo que SACS, por ejemplo, va del pensamiento, se mueven los acordes del arte también, la creación artística, la discusión como entrenamiento ciudadano, muy necesario en un país donde no hay plazas públicas de discusión, ¿no? Y todo eso tiene como soporte, claro está, la tecnología, ¿no? Un soporte muy precario pero muy eficiente. En el caso mío, yo me considero prácticamente una peregrina de la información y de la tecnología. Voy por ahí peregrinando un credo que afortunadamente no tiene 10 mandamientos, ni es un credo rígido, sino voluble, elástico, adaptable a cada persona. Me gusta enseñar cómo utilizar, por ejemplo, los móviles como herramienta ciudadana. Me gusta enseñar a personas que a su vez enseñen a otros, y creo que eso está surtiendo un efecto. Estos mismos programas de SACS, te vas a la lejana provincia de Guantánamo y de pronto te encuentras un ciudadano a pie que tiene todos los capítulos copiados en el ordenador de su casa, ¿no? Y te vas al otro extremo, a Pinar del Río, y hay alguien con un teléfono móvil conectado a Twitter porque una vez le llegó una hojita con las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, es viral, es lento, pero la gripe de la tecnología terminará por contagiarnos a todos, ¿no? Mira, en ese punto hay algo que, como te decía, como a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho la política. Yo no veo la palabra política estigmatizada. Yo creo que es un término que va evolucionando, como te decía. Entonces, esa visión que en muchas partes se tiene del político, no sé, manipulador, yo creo que eso va cambiando, irá cambiando cada vez más. Una ventaja que tenemos nosotros aquí en Cuba es que cuando se produzca en algún momento esa transición a una democracia que todos esperamos, creo que vamos a tener que partir de cero en muchas cosas, ¿no? Vamos a tener que reconstruir todo, y vamos a tener que reconstruir también la imagen que hay de un político en un nuevo contexto. Eso a mí me parece muy interesante, porque yo particularmente creo que Giovanni es una persona muy política. Ella quizás dice que no, que es posmoderna, pero yo creo que es muy política en el sentido que genera toda una dinámica dentro de la sociedad, la interacción entre los individuos. Para mí eso es política. Entonces yo creo que el punto es
que se vea distinta la política, que no sigamos encasillados en esta visión tradicional, sino que nos demos cuenta que la política ya ha dejado de ser monopolio de un grupo que tenía cierta forma de comportamiento o cierta forma de establecer relaciones, para irse cada vez más a lo que es la sociedad civil y al individuo. Entonces yo creo que eso es parte también de la tecnología y parte de lo que tenemos que ir recontextualizando nuestra visión. ¿Qué tipo de webs tiene el gobierno cubano? ¿Son básicamente políticas o tiene algunas webs más de ocio, entretenimiento? ¿O está todo muy politizado dentro de la web cubana? Entre las web oficiales yo creo que hay mucha más politización que en las alternativas. Recuerda además que estamos viviendo en un país donde no solamente no podemos ir a contratar una conexión a internet, sino que un ciudadano no puede tener un dominio.cu adquirido de manera legal y transparente para su uso propio, privado, individual, comercial, ¿no? Todos los dominios y las web.cu pertenecen al gobierno, a las instituciones, y ya eso marca ideológicamente de alguna manera su accionar. Hay de todo, hay magníficas blogs de literatura y de arte, pero lamentablemente la voz cantante la llevan los sitios informativos, entre comillas informativos, porque realmente son muy tendenciosamente informativos, que solapan, tapan, esconden y minimizan a veces otras web que podrían ser más interesantes o más cercanas al ciudadano común. Hay de todo. Hay, por ejemplo, un Facebook local al que no se tiene acceso desde fuera, una especie de burbuja, un simulador de vuelo para evitar que los cubanos se lancen realmente al Facebook real. Hay una llamada Ecurred, una especie de Wikipedia in vitro, donde se intenta poner todos los perfiles de los opositores como monstruos sedientos de sangre, por ejemplo, y hay de todo. Pero para mí lo más importante no es el carácter mismo de estas webs, es que las personas que entran a ellas, las personas que trabajan en ellas, de alguna manera ya están tocados y picados por el bichito de la curiosidad de qué hay más allá. Y eso es lo más importante. No importa si la ventana es estrecha, parcializada, si la marquetería es en rojo o en verde. Lo más importante es que hay una pequeña rendija, ¿no? Si hablamos de futuro ya para cerrar, a mí me da la sensación, y lo hablaba antes Giovanni, de que os habéis saltado la generación del cassette, del CD, del DVD. Muchos de los vídeos que hacéis aquí en SAT pues tienen que estar dándose en mano a través de DVDs, ¿no? CDs, en definitiva de plástico. Me da la impresión, cuando tenga que ocurrir esta transición, que esperemos que sea pronto, que vais a estar estando en una generación anterior tecnológicamente. Es decir, vais a empezar a conectaros a través del laptop, como decís aquí, del portátil, le decimos en España, cuando ya hay una appsmanía móvil en todo el mundo, ¿no? Las principales startups ahora que están pegando muy fuerte son aplicaciones móviles de iPhone, de Android, y me da la impresión de que vais a seguir estando a lo mejor 10, 15 años retrasados. No sé si tenéis esa impresión vosotros. Mira, yo soy con respecto a eso muy optimista. Primero, Cuba es una isla que siempre ha sido históricamente ha sido muy abierta al mundo entero, ¿no? Los cubanos no somos personas cerradas ni nada que se le parezca. Segundo, tenemos una diáspora inmensa y un intercambio con toda esa diáspora. Yo creo que en el momento en que en todas esas fronteras físicas y todas esas limitaciones y restricciones que existen actualmente por parte del gobierno cubano para que nosotros nos podamos mover con libertad, cuando se quiten esas restricciones, pues yo creo que todo ese intercambio y toda la información y todo esto se comienza a filtrar. Yo creo que no va a tomar mucho tiempo que arranquemos. Honestamente, por ejemplo, el mismo caso de Giovanni es una muestra de eso, ¿no? Alguien desde acá adentro que ha encontrado todos esos mecanismos y esa inventiva la gente, lo tiene la gente. Por supuesto, va a tomar un tiempo, porque evidentemente hay un daño provocado por este aislamiento. Pero yo creo que no hay por qué ser pesimista. Yo creo que no va a tomar mucho tiempo para que la gente se actualice y las cosas empiecen a fluir. Sobre todo esas nuevas generaciones que son muy ávidas de toda la cuestión tecnológica. Comparto el optimismo de Antonio, ¿no? Hace un par de días yo me monté en un taxi colectivo, creo que era un Chevrolet del 56, renqueante, sonoro, con peste a petróleo por todas las esquinas, y delante de mí un hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un iPhone 4S.
Y yo estaba alucinando, decía, bueno, ¿qué hace este hombre en un iPhone 4S en un país donde no hay acceso a internet, donde ese iPhone es prácticamente un autista, ¿no? Pero él necesitaba, ese joven necesitaba tocar la tecnología, saberse un hombre moderno, probar el futuro de antemano. Y yo creo que ese apetito que tenemos los cubanos por las teclas, los circuitos, las pantallas, lo nuevo, a veces nos pasamos incluso con esa tendencia a la novedad, va a ayudar mucho para recuperar el tiempo perdido. Como un día nos saltamos del casete al DVD y del DVD pues al memory flash, así nos sintonizaremos también con el mundo, con algunos tropiezos, claro está, pero cuidado, blogósfera internacional, cuando los cubanos desembarquemos realmente en la internet. Bueno, yo lo que sí espero es que nos veamos pronto haciendo un evento o tomando unas cervezas, lo que sea, y que esa sociedad civil que siempre hemos estado hablando pues esté realmente usando las nuevas tecnologías, ¿no? No sé cómo veis vosotros ese proceso de alfabetización digital, ¿no? De la famosa brecha digital. ¿Creéis que en un tiempo cercano el porcentaje de gente conectada va a ir en aumento o desde que siga este sistema el crecimiento va a ser apenas nulo? Pienso que si el gobierno cubano, porque en este caso es una decisión del gobierno, ¿no? No permite el acceso a internet masivo de los cubanos en más o menos un año y medio, vamos a encontrar el camino para hacernos con ese internet de manera paralela. No pueden sostener más el encierro virtual. Hay terceros países muy cerca, incluso estamos en una franja de territorio con muchos satélites encima y estamos a un poquito así de saltarnos la verja si no abren la puerta, ¿no? Creo que sí, que nos vamos a ver. Yo pienso que los próximos meses son muy importantes también para nosotros informativamente. Viene, por ejemplo, la visita del Papa, que va a ser una prueba de fuego informativa, no solamente para católicos, agnósticos, escépticos y ateos también. Y sueño que muy pronto vamos a estarnos encontrando la blogósfera, la tuitósfera, proyectos que utilizan infraestructura digital y audiovisual como SACS, en un lugar, en un evento, en un festival, quién sabe, compartiendo, intercambiando, y espero de verdad, no solamente que puedan participar gente como tú, Antúnez, sino también que podamos finalmente convocar a la contraparte, a los que ahora tienen un poco de temor de acercarse, pero que están ahí, son nuestros compatriotas en el ciberespacio, ¿no? Es que para nosotros dentro de Cuba sí es extremadamente importante ese intercambio, porque realmente nos orienta a muchas personas de por dónde se va moviendo la sociedad, de por dónde se mueve la tecnología, de por dónde va la política, el comercio, y eso realmente es oxígeno. Cuando uno está en una situación tan cerrada como la que se vive en Cuba, ese tipo de información, por muy pequeña que sea, quizás muchas veces desde fuera de Cuba ustedes no tienen la idea de lo importante que es, pero sí les puedo decir que es vital para la sociedad cubana esos intercambios y esa posibilidad de transmitirnos las diferentes visiones que tenemos de la sociedad, del resto del mundo y la que tienen ustedes para acá. Bueno, muchas gracias por esta conversación Muchísimas gracias. Y esperemos que nos veamos muy pronto, como dice Giovanni, esperemos que nos veamos muy pronto en un intercambio más intenso y dinámico. Bueno, gracias. Un placer.